Y ahora hablemos sobre Cataluña. Este domingo, 25 de noviembre, hay elecciones sumamente importantes que pudieran definir un movimiento independentista creciente que estamos sintiendo en Cataluña. Y para eso se encuentra con nosotros Santiago Espot, presidente del Movimiento Cataluña Acción. Santiago, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el viaje y por estar aquí en momentos tan importantes. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué este 25 de noviembre se consideran estas elecciones como una especie de plebiscito para definir o no la independencia de Cataluña? Pues porque el día 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña, salieron 1,5 millones de personas a la calle bajo el grito de independencia. Cuando 1,5 millones de personas de 7 millones salen a la calle planteando un cambio político de esta magnitud, indiscutiblemente el presidente del gobierno catalán se vio en la obligación de convocar elecciones porque el paradigma político de Cataluña ha cambiado absolutamente. Ha pasado de ser un intento de convivencia, digamos que armónica, civilizada con España, a un paradigma de rotura, de secesión del Estado español en este caso. ¿Qué es lo que quieres? Tú quieres una Cataluña independiente, una nación totalmente independiente de España. Yo quiero una Cataluña como México, yo quiero una Cataluña como Costa Rica, como Dinamarca, como Holanda. Yo quiero una Cataluña en donde mi país sea amo de su propio destino y en donde mis hijos puedan crecer en unas condiciones superiores y con más posibilidades de progreso de las que tienen ahora. La idea de la independencia no es solamente una idea económica, es indiscutible que vamos a ganar en esta materia, pero la idea de la independencia de Cataluña es un ideal político y es un ideal por el que han dejado la vida muchos de nuestros antepasados. Y Cataluña es una idea y es una esperanza. Vamos a hacer una nueva Cataluña. No es una cuestión circunstancial por la crisis que está pasando en estos momentos Europa y España. Muchos piensan, una vez que pase esta crisis económica, este deseo independentista de los catalanes va a empezar a minorar. No voy a negar yo que la crisis económica que atraviesa en estos momentos la Unión Europea ha acentuado este sentimiento independentista. Pero estamos en un momento de no retorno, estamos en un momento en donde no habrá marcha atrás. La independencia de Cataluña va a venir, Cataluña como nuevo Estado de Europa va a nacer, pero no sé yo si va a ser de aquí 1 año, si va a ser de aquí 3 años. Pero lo que es indiscutible es que hemos iniciado un camino que no tiene retorno. Artur Mas, el presidente de la Generalitat, preveía que Cataluña pudiera ser una nación independiente dentro de la Unión Europea para el 2020. Pero de pronto llega la Unión Europea y dice, no, nosotros no vamos a permitir a Cataluña como un Estado independiente. ¿No es este uno de los principales obstáculos que tienen? Bueno, no ha habido una manifestación oficial por parte de la Unión Europea. Viviane Reding sí que ha hecho unas declaraciones rectificando unas anteriores declaraciones que hizo. La vicepresidenta Reding dice que Exactamente. Bruselas rechaza la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea. La Bruselas siempre rechaza las independencias hasta que se producen. Un argumento en contra de Carmen Chacón, que fue, por supuesto, exministra de Defensa, miembro del PSOE, ha dicho lo siguiente: en España la convivencia se rige por una constitución que fue votada por todos los españoles y tuvo su máximo respaldo en Cataluña. Aquel contrato sigue en vigor y para revisarlo, incluso romperlo, hay que hablar, negociar y votar. Pues eso es lo que vamos a hacer los catalanes el día 25. Y si del día 25 sale un Parlamento de Cataluña mayoritariamente independentista, se abre la posibilidad a una proclamación unilateral de independencia por parte de nuestro Parlamento, que después tendría que ser refrendado vía referéndum por el pueblo de Cataluña. Estas relaciones que puedan existir tampoco es que se vayan a tener que romper, ni muchísimo menos, porque nosotros vamos a convivir con España dentro del marco europeo. Eso va a continuar funcionando. Por tanto, no va a haber una rotura, digamos, entendida como si se fuera a crear una especie de muralla china entre Cataluña y España. Entonces, si Cataluña va a ser un país independiente, ¿cuáles serían los pasos? ¿Qué debemos ver? ¿Dónde tenemos que fijarnos? A partir del 25 de noviembre, claro, el Parlamento que salga, y entonces a partir de ahí el partido que conforme gobierno, que supongo que va a ser el partido mayoritario, Convergencia y Unió, entonces a partir de ahí Convergencia tiene que iniciar la hoja de ruta de ese proceso de independencia. Yo soy partidario... ¿Cuándo cree ver una Cataluña independiente?
Pues, por desgracia, no le puedo decir una fecha exacta, pero sí que le puedo decir que en los próximos años va a existir una Cataluña independiente. Y aprovecho, además, las cámaras y el programa Al Punto de Univisión para decirles también a todos los hispanoamericanos de los Estados Unidos y de Hispanoamérica o de Latinoamérica en general, que van a hacer un nuevo país en Europa y que ese nuevo país va a configurar muchas oportunidades. Y desde aquí invito cordialmente y, en fin, y extiendo la mano a todos aquellos hispanoamericanos, latinoamericanos, aquellos emprendedores, aquellos empresarios que sepan que en Europa vamos a hacer una nueva Cataluña, un nuevo Estado, y ahí van a tener oportunidad, digamos, pues de negocio, y vamos a tener oportunidad de intercambios culturales y, en definitiva, estrechar todavía más los lazos que históricamente han caracterizado Cataluña con Latinoamérica. Santiago Espot, gracias por venir, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con otro tema. El cantante Larry Hernández se atreve a decir y a cantar lo que otros callan. Y veremos por qué al volver.